Mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que usted vaya a ver este video. Que Dios les bendiga. Una vez más le damos gracias a Dios por permitirme este servidor, ¿verdad? Traerles un tema que es de sumamente alta importancia. Hoy estaremos hablando sobre la verdad, sobre el bautismo. Pero antes de pasar a esta lección, les exhorto, por el amor de Dios, que por favor vean nuestros 4 videos anterior a este. Y quiero que los vean en este orden. Número 1, los 10 mandamientos. Número 2, la ley de exclusión. Número 3, estoy yo en la iglesia correcta. Número 4, ¿por qué hay tantas iglesias diferentes? Y número 5, la verdad sobre la fe. Porque el conocimiento de tales videos son de gran importancia para este mensaje que estaré hablando ahora mismo. Ahora, hoy estaremos hablando, como les dije, sobre la verdad del bautismo, sobre la importancia del agua. Y hablando del agua, el agua es uno de nuestros recursos naturales más preciosos que tenemos. Sin el agua, este mundo, como sabemos, no existiría. Nos quita la sed, nos limpia, nos hace sentir como un hombre nuevo después de un largo día en el trabajo. Habiendo dicho eso, no es sorprendente saber que en la Biblia Dios utiliza el agua como un elemento importante y símbolo para la limpieza y la purificación. Haya sido en el diluvio de Noé, cual purificó la tierra, el ritual purificativo para la limpieza en el judaísmo o en el Nuevo Testamento, en donde leemos sobre miles y miles de personas siendo bautizados. El agua era una parte muy importante en el plan de Dios, en salvando almas. Pero, ¿cómo y por qué era parte del plan de Dios? ¿Por qué los creyentes eran bautizados en agua? ¿Es necesario hacerlo para ser salvado? Y si lo es, ¿qué tiene que saber la persona antes de ser bautizado? Antes de comenzar con nuestro encuentro, amable oyente, quiero que hagas esto. Quiero que contestes 6 preguntas, cuales son súper importantes. Si necesitas, puedes darle pausa a este video por un momentito y buscas un lápiz y papel. Y cuando regreses, me gustaría que escribas una respuesta para las siguientes preguntas. Ok, aquí van. Pregunta número 1. ¿Tienes una relación salva con Dios? En otras palabras, si murieras ahora mismo, ¿irías al cielo o al infierno? Si no sabes la respuesta a tal pregunta, simplemente escribes, no sé. Pregunta número 2. Si tienes una relación salva con Dios, ¿qué hiciste en orden de ser salvo y ser cristiano? Pregunta número 3. ¿Te has bautizado? Si te bautizaron, ¿cómo fue? ¿Te echaron agua por encima o te metieron completamente debajo del agua? Pregunta número 4. ¿Te bautizaron cuando eras un niño pequeño o cuando ya eras maduro? Pregunta número 5. ¿Fuiste salvo antes del bautismo o después del bautismo? Y pregunta número 6. ¿Cuál fue el propósito de tu bautismo? Ahora, voy a asumir que ya contestaste esas preguntas. Vamos ahora a nuestro encuentro sobre el bautismo. Mientras estudiamos a través de la Biblia, déjenme apoyarlo a que seriamente pienses sobre tu relación con Dios. Porque si aún no eres salvo, en esta primera parte estaremos aprendiendo de lo que debes de hacer para ser salvo. Sin embargo, si sientes que ya eres salvo, déjeme apoyarlo a usted también, a que compare sus respuestas a nuestras preguntas con la información
que vamos a presentar en esta primera parte, para que usted, amable oyente, aprenda si lo que le enseñaron en relación de ser salvo es consistente con la palabra de Dios. Ahora, acuérdate, mientras estudiamos una y otra vez, la verdad será lo que te hará libre. Juan 8, versículo 32. Los mandamientos de los hombres y las tradiciones de los hombres no nos harán salvos. Ni buenas intenciones, ni una actitud sincera por sí solas tampoco nos harán libres. Solamente Jesús y el poder de su palabra nos puede hacer libres. Así que vamos a comenzar nuestro encuentro hacia la verdad y ver qué podemos descubrir cuando se trata sobre el bautismo. Y mientras buscamos, estaremos respondiendo estas 4 importantes preguntas. ¿Qué es el bautismo? ¿Cuál es el propósito del bautismo? ¿Quién debe ser bautizado? Y número 4, ¿estás tú bautizado bíblicamente? Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es una inmersión en el agua. Proviene de la palabra griega bautisma, cual significa inmersión o hundir. Consideremos, por ejemplo, un evento que ocurrió en el primer siglo. A un evangelista por el nombre de Felipe, que le enseñó al etíope de cómo ser cristiano. Esa historia está escrita en Hechos capítulo 8, en donde aprendemos que el etíope iba a Jerusalén de camino a Gaza y estaba sentado leyendo un pasaje del libro de Isaías. Y fue en este punto en donde Felipe entró. Escuchó al etíope leyendo el capítulo 53 de Isaías sobre un sirviente de Dios que sufriría por causa de los pecadores. Mientras el etíope leía sobre ese sacrificio, le preguntó a Felipe en Hechos capítulo 8, versículos 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Miren cómo Felipe le respondió. Hechos capítulo 8, versículos 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Desde este pasaje podemos claramente ver que Felipe le enseñó al etíope sobre Jesús. Enseñar a alguien sobre Jesús incluye información sobre la deidad de Jesús, sobre su amor y poder. Y más importante aún, sobre la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Pero ahora, vamos a considerar la respuesta inmediata cual el etíope escuchó de esa predicación. Hechos capítulo 8, versículos 36 al 38 dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. En esta gran historia aprendemos no solamente que el bautismo es parte de la predicación sobre Jesús, pero también aprendemos sobre la forma que se hacía el bautismo. Aquí leímos que ambos, Felipe y el etíope, descendieron debajo del agua. Y fue en ese entonces, mientras estaban en el agua, Felipe bautizó al etíope. Por ende, cuando uno es sumergido, uno está completamente debajo del agua. Y de hecho, están siendo sepultados. Y esto es exactamente como el apóstol Pablo describió el bautismo en Colosenses 2, versículo 12, que dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hoy, sin embargo, muchas iglesias han adaptado la práctica
de echarse agua por encima de la cabeza, como una forma de bautismo. Sin embargo, en ninguna parte del Nuevo Testamento es la práctica de echarse agua por encimita conectado al bautismo. La palabra griega, cual se usa para echarse algo por encima, es keo, pero la palabra griega, cual siempre se utiliza para relacionar el bautismo, es la palabra griega bautisma, cual significa hundir o sumergir debajo de. Y esto se puede realizar en una playa, en un río, una piscina, una bañera, cualquier sitio donde haya y puedas llenar de agua. Así que, para contestar nuestra primera pregunta sobre ¿qué es el bautismo?, debemos de concluir que el bautismo que los pecadores necesitan, de acuerdo al Nuevo Testamento, era un bautismo bajo inmersión, cual significa meterse completamente debajo del agua. No era un bautismo hecho a chorritos o echándose agua por encima de la cabeza. Pero ahora contestemos por qué los pecadores eran bautizados. En otras palabras, para contestar nuestra segunda pregunta, ¿cuál era el propósito del bautismo? ¿Había algo mágico o poderoso sobre el agua que regeneraba a los pecadores en el primer siglo y hoy en día? Dejemos que la Biblia sea nuestra guía en relación de conocer la verdad, en relación con esa pregunta. Y mientras lo hacemos, notemos durante las 3 eras bíblicas cómo Dios usó ambas sangre y agua como un método de limpieza espiritual y purificativa. Las 3 eras bíblicas, cuales estaremos hablando, son la era patriarca, la era mosaica y la era cristiana. Durante la era patriarca, el agua fue usado para purificar la tierra y salvar a Noé y a su familia de la destrucción. Esa agua que cayó y purificó la tierra fue comparado con el bautismo, de acuerdo al inspirado apóstol Pedro, durante la era cristiana. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 20 al 21 dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la inspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. Dentro de la era patriarca, Dios también usó el símbolo de sangre, como la sangre que provenía de los animales, como un método de justificación y pacto. Él hizo esto, por ejemplo, con Abel, con Noé y con Abraham. Y en la era mosaica usó Dios también el símbolo de la sangre como un método de purificación y redención, como en la historia de los Éxodos, cuando Dios salvó a la nación de Israel de la muerte de sus primeros hijos, echándole y pasándole sangre por encima de sus puertas. El uso de sangre también es especialmente usado en el libro de los Levíticos, como la sangre que fue echada por encima del sacerdote y ocasionalmente también a la comunidad. En adición a la sangre, el agua igualmente fue usado durante la era mosaica como un símbolo de justificación y de purificación. Fue usado con el propósito de purificar al sacerdote que fue a servir en el templo o en el tabernáculo. Fue usado también para curar y purificar al leproso, quien quería volverse a unirse con el pueblo de Israel. El uso de estos 2 elementos dentro de estas 2 primeras eras sirvieron como una importante base y fundación para la era del Nuevo Testamento. Bajo la era cristiana,
Jesús derramó su sangre con el propósito de purificación y limpieza. Fue bofeteado, fue ridicularizado, fue arreguindado en una cruz del Calvario. Su sangre era puro e inocente, y esa sangre fue ofrecida como un pago para comprarnos, para comprar nuestra libertad de la esclavitud del pecado. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 al 19 nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y no solamente la sangre de Cristo redime, pero también puede justificar. Romanos 3, 23 al 25 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La palabra justificar dentro del pasaje se refiere a no ser culpable o ser declarado inocente, en cual, cuando el hombre alcanza contactar la sangre de Cristo, Dios puede decir: el hombre ya no es culpable del pecado, porque ya ha sido justificado. Así que no hay duda de que la sangre de Cristo salva. Sin embargo, de igual manera que Dios y el Viejo Testamento usaron ambas sangre y agua para purificar y limpiar, de igual manera, bajo el nuevo pacto, o sea, hoy también Dios usa ambas sangre y agua en el proceso de justificar al pecador. Para entender mejor la relación entre la sangre y el agua, prestemos nuestra atención al libro de Romanos, donde el Espíritu Santo reveló cómo la sangre de Jesús y las aguas del bautismo trabajan juntos para poder traer la salvación. En el libro de Romanos encontramos que el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 16, les acuerda a sus lectores que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. En los capítulos 2 y 3, él les acuerda a sus lectores que, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra todos en este pasaje se refiere a todas las razas, clases y nacionalidades de personas. Y en este capítulo, en el capítulo 5, aprendemos que todas estas personas pueden ser salvos y justificados por medio de la sangre de Jesús. Pueden ser salvos de la ira de Dios por medio de la muerte de Cristo. Pero en el capítulo 6 es donde aprendemos cómo fueron salvados esos pecadores y en qué punto es que fueron salvados. Y continúa Pablo hablando sobre cómo un cristiano debe de vivir cuando él o ella ha sido salvado. Dice Romanos 6, versículo 17: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aquí vemos en una mano aquellos que eran esclavos al pecado y en la otra mano aquellos que se volvieron esclavos de justicia. Pero, ¿qué fue lo que hizo la diferencia? ¿Qué fue lo que lo liberó a ellos del pecado? ¿Cómo es que ellos pudieron acceder los beneficios de la limpieza de la sangre de Cristo? En otras palabras, ¿qué hicieron ellos para volverse cristianos? Primero que todo, en responder a esa pregunta, notemos que ellos eran obedientes. Ellos no solamente creyeron en el nombre de Jesucristo para ser salvos del pecado, porque la fe por sí sola no puede salvar. La verdadera fe
salvadora, involucra obras, involucra hacer la voluntad de Dios. Vea mi video sobre la verdad, sobre la fe, en mi página de Facebook. Ahora, en Santiago capítulo 2, versículos 19 al 20 nos dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y Santiago capítulo 2, versículos 24 nos dice: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Y la necesidad de la obediencia también fue confirmada por quién más que nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Mateo 7, versículo 21, Jesús nos dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que ven, solamente llamar o clamar al Señor no es suficiente. Jesús dijo que debemos hacer la voluntad de Dios. Y mientras las obras de los hombres no salvan, las obras de Dios sí salvan. Juan 3, versículos 20 al 21 nos dice: pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Estimado oyente, cuando hacemos lo que la verdad dice, así es como venimos a la luz. Cuando la verdad es obedecida, eso revela que Dios está salvando al pecador. Ahora, ninguno de nosotros, por nuestras propias fuerzas, podemos salvarnos. Sin embargo, cuando un pecador responde hacia la verdad, cuando obedece la verdad, Dios salva a esa persona. Eso es lo que exactamente ocurrió en Romanos capítulo 6, cuando esos pecadores se volvieron libres del pecado. Lo lograron cuando fueron obedientes. Ya que aprendimos que fueron obedientes, preguntemos: ¿a qué cosa fueron ellos obedientes? Romanos 6, 17 nos dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué fue lo que ellos fueron obedientes? Ellos obedecieron la forma de la doctrina. Pero, ¿cuál fue la doctrina? ¿Qué fue lo que ellos le enseñaron? 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4 nos dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Como en Romanos capítulo 6, ahora aquí, en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo hace referencia a algo que él había enviado y comprometió a los cristianos. ¿Qué era? Era su predicación sobre la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Estas tres cosas que acabo de mencionar son fundamentales para poder entender el Evangelio de Cristo. Son fundamentales en asegurando nuestra salvación. Con relación a su muerte, la Biblia nos revela sobre su horrible sufrimiento y la terrible crucifixión que Él soportó, pero también nos habla
sobre la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Romanos 5, versículos 8 al 9 nos dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. No solamente el Evangelio incluye la muerte y la sangre de Jesús, pero también cuenta la detallada información de su sepultura. Cuenta de cómo José de Arimatea y Nicodemo tomaron y bajaron el cuerpo de Cristo de la cruz y lo prepararon para enterrarlo. Nos cuenta de cómo pusieron el cuerpo de nuestro Señor en una tumba y de cómo dentro de ese lugar que fue enterrado, el cuerpo del Señor permaneció hasta el domingo de la mañana, cuando por el poder de Dios, Cristo fue resucitado. Su resurrección significó que conquistó la muerte y que de verdaderamente Él era el Mesías. Así es, el mensaje del Evangelio revela sobre cómo Cristo victoriosamente conquistó el diablo, el pecado y finalmente la tumba. Y por medio de esa victoria, Jesús pudo cerrar el inmenso espacio que había entre Dios y el pecador. De acuerdo a Isaías capítulo 59, versículos 1 al 2, el pecado es lo que separa al hombre de Dios. Por medio de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, los pecadores ahora tienen la esperanza de poder atravesar ese puente que cubre ese espacio y volver a ser unidos a Dios. Pero sin embargo, cuando un pecador es obediente a aquella forma de doctrina que fue revelada hacia ellos, cuál es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, significa que ellos tienen que literalmente morir, literalmente ser sepultados, literalmente ser resucitados en orden de ser obedientes. Hasta aquí el video de hoy. Lo voy a dejarle un cliffhanger. Estén presentes para el próximo video en el mismo lugar, en el mismo canal y el mismo día, domingo, primer día en la semana, en donde estaremos cubriendo la segunda parte, que es la parte final, sobre qué exactamente los romanos fueron obedientes y cómo fue que lograron ser obedientes. Así que, gracias por su atención. Espero que les haya gustado este video y que haya contestado a las 6 preguntas. Guarde el papel, no lo bote, manténlo guardado porque en nuestro próximo video estaremos analizando las 6 preguntas que usted contestó y yo quiero que usted compare sus respuestas con la revelación de la palabra. Así que, gracias por su atención. Que Dios les bendiga. En la cruz,